Bendiciones, nuevamente estamos con ustedes para compartir la palabra a la luz de las Escrituras. Hoy tenemos un tema importantísimo y de verdad, claro que todos son importantes, pero hay algo especial en este tema, el vivir es Cristo, y es que nos muestra que hubieron personas en la Biblia reflejando el amor por la palabra, el amor por Jesucristo, el amor por enseñar, por vivificar a personas para que conozcan el Evangelio. También vemos el sacrificio que tuvieron que tener muchos, aún de perder su vida, como el apóstol Pablo, que vemos que estuvo en la cárcel, padeció, sufrió, pero hubo algo especial en él y era el poder predicar, llevar el evangelio y que otras almas hicieran lo mismo, otras personas también vieran su ejemplo, el amor, la pasión por el evangelio. Pastor, aquí está nuestra audiencia. Para nosotros es un placer estar nuevamente con ustedes, justamente en sus hogares, en sus trabajos, donde nos esté amplificando usted en este momento, donde nos esté viendo. Para nosotros es un placer estar con ustedes y llevarles este gran mensaje que es la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces usted se preguntará, porque hay personas cristianas conocedoras de la palabra y sufren tanto. Vamos a irnos a la luz de la Escritura y yo quisiera que nos enfocáramos en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12 en adelante, y dice: yo quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para progreso del evangelio. Aleluya, qué palabra tan hermosa. Mire lo que dice: han redundado más bien para el progreso del evangelio. Aún estando preso, aún estando en la cárcel, él enviaba cartas, él hacía la manera para que, aunque estando allí en esa prisión, le conocieran al Señor Jesucristo. Entonces sigue diciendo: de tal manera que mis prisiones, esta hermosa palabra tan linda, que mis prisiones se han hecho patentemente en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, aleluya, se atreven muchos a hablar palabras sin temor. Tremendo, tremendo de ver que aunque el evangelio ha sido extendido, aunque vemos que la palabra está para todo el que la quiera recibir, también hay personas inescrupulosas que llevan el evangelio a su acomodo, a su vida, a su manera de expresarse, pero sin un temor a Dios. A esto se refiere Pablo en esta palabra, aunque habían personas que no tenían el temor a Dios, que predicaban solo por su vanagloria de sí mismo, pero predicar a Cristo no lo hacían. Entonces, pero también vemos que habían otras que sí, pero mire que nos sigue diciendo aquí la mayoría, hermanos, cobrando ánimo. O sea, él animaba al pueblo, animaba a las personas y decía que en mis prisiones se atreven muchos a hablar la palabra sin temor. Entonces, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. A esos también se refería el Señor, a esas personas que vieron a Pablo como un ejemplo para predicar el evangelio. Y de ese mismo ejemplo ellos miraban y hacían, pero la voluntad de Dios. Y seguimos con esta palabra, dice: los unos anunciaban a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones. Mas sin embargo, este varón allí, Pablo, en su prisión, allí en la cárcel, él seguía llevando el evangelio. Él seguía como quien dice: es que nada me va a detener, nada. Yo voy a seguir predicando, yo voy a seguir llevando el evangelio. En medio de la situación, yo voy a seguir llevando el mensaje, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y terminamos aquí en esta palabra, dice: pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio.
Pastor, qué hermosa palabra, qué hermoso mensaje que tenemos en esta hora para nuestra audiencia, para todo aquel que quiera buscar en aquella Biblia, en ese mensaje precioso, que el vivir es Cristo. Vemos ahí lo que resaltaba el apóstol Pablo, que primero que todo él ponía a Jesucristo por sobre todas las cosas, por sobre todas las circunstancias, por sobre todas las adversidades que se le pueden presentar al ser humano. En ese tiempo hablaba Pablo, ahora está hablando para nosotros, porque si nosotros podemos tener en cuenta lo mismo que hacía el apóstol primero era Cristo. Y habemos cantidades de personas, hay muchas cantidades de personas que primero son los problemas y después Jesucristo. No, primero es Jesucristo que después los problemas, porque es que nosotros tenemos que perseverar en nuestro Señor Jesucristo para poder recibir de Él, porque si nosotros hoy somos cristianos y ya mañana no somos nada, el Espíritu Santo de Dios no mora en nadie. Y no hay respaldo de Dios para la persona. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos, como se dice, como la hoja del guarumo. Cuando hay una brisita, lo voltea para allá. Y si viene la otra brisa, ya queda volteado para acá, para este otro sector. Nosotros tenemos que estar muy firmes, precisos y concisos con nuestro Señor Jesucristo. Mostrarle al mundo que Él es todo y que Él es más grande que los problemas y que todas las circunstancias que se nos pueden presentar a nosotros en la vida diaria de nosotros. Amén. Entonces vemos que cuántas veces nos quejamos porque vamos a una iglesia, porque a veces tomamos decisiones, porque con una mirada, porque con un gesto, porque quizás de pronto nos creímos que nos dijeron algo o porque vimos algo que no era acorde a nosotros, entonces vamos diciendo, hasta aquí, ya no aguanto más, voy a dejar la iglesia. Entonces todo esto, mire que es que no hay palabra para decir voy a dejar las cosas de Dios, voy a apartarme de la mirada de Cristo. No hay excusas, no te quejes. Cuando nosotros estamos quejándonos de lo que está diciendo usted, pastora, de hay mucha gente de que dice, o sea, que comienza a renegar, que son blasfemos, que comienza a renegar en contra de la iglesia, no está renegando en contra, la iglesia somos nosotros, está renegando en contra de Jesucristo. Si nosotros podemos entender, ningún hombre aquí en la tierra le va a dar salvación a otro hombre. El único hombre que vino aquí, que se hizo hombre y dio la vida por todos nosotros, se llama Jesucristo. Es el único quien nosotros tenemos que poner la mirada. Porque la misma escritura dice, maldito es el hombre que confía en otro hombre. Nosotros no podemos poner la mirada ni la confianza en un hombre. Tenemos que poner la mirada y la confianza en Jesucristo, que es el consumador y el dador de la vida. Y nosotros tenemos que sobrevivir diariamente pensando que nuestro Señor es todo para mí. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra vida ha llegado esa amargura a tomar decisiones equivocadas, a no pedir primeramente, dice el Señor, es tu voluntad? Entonces, eso tengámoslo en cuenta, porque mire que muchas veces por una aflicción, por un dolor, por una disciplina, por una contienda, apartamos la mirada. Mire que este varón Pablo nos enseña de una manera especial, que él estuvo en la aflicción, aún vio la muerte, y mire la situación que él vivió allí dentro de esa prisión, y de allí él llevaba el evangelio. No lo movía, no lo conmovía, porque él sabía en quién había creído. Cuando nosotros sabemos verdaderamente y ponemos la mirada en nuestro Señor Jesucristo, nosotros sabemos que aquí estamos sobre de la faz de la tierra porque Él lo ha permitido. Hasta este momento se ha placido de tenernos a nosotros todavía vivo, pastora, y nosotros tenemos que agradecer y darle honra y gloria a ese Dios que reina y que vive por los siglos y de los siglos, que llaman Jesucristo. Amén, amén, amén. Entonces mire que el apóstol Pablo decía esas palabras tan lindas, que nosotros debemos de apropiarnos de ellas y decir, para mí el vivir es Cristo, gloria a Dios. Él estuvo dispuesto a perder su libertad. ¿Por qué? Por llevar, por predicar, por ganar, por ese mensaje tan lindo de la palabra, por evangelizar. Cuando nosotros estamos poniendo la mirada
donde la puso el apóstol Pablo, nosotros estamos poniendo la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Pero habemos muchos que silenciamos ya cuando ya, por ejemplo, ya cualquier adversidad, cualquier cosa negativa, cuando se nos levanta por allá un cuentecito en otro hombre. Nosotros no podemos poner la mirada en el hombre, nosotros tenemos que poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo. Y saber contrarrestar toda clase de cosas negativas que nos lleguen, porque nosotros tenemos y contamos y tenemos ese apoyo del más grande y de ese Rey que vive y reina por los siglos y de los siglos, que se llama Jesucristo. Amén. Entonces, para mí el vivir es Cristo. ¿Cuántas veces, pregúntate, cuántas veces has sido piedra de tropiezo para otros? Por tu actitud, por tu comportamiento. Y aquella persona había puesto en ti como ese ejemplo, como aquella persona de testimonio, como decir algo especial que hubo en ese momento y que por tu orgullo, por tu vanagloria, por no dominarte a ti mismo, por no decirle, Señor, que no sea yo, sino tú en mí, has hecho y has sido piedra de tropiezo para otros. Y la imagen tuya en aquella persona cambia a lo contrario. ¿Por qué? Serían preguntas que te deberías de hacer. ¿He sido yo piedra de tropiezo para otros? He doblegado, perdón, pastor, he doblegado mi orgullo. Me he humillado. He pedido perdón. Entonces, todas estas cosas nos enseñan a madurar. Porque muchas veces actuamos inmaduramente, que por nuestro orgullo no actuamos, no corregimos y no pedimos perdón. Entonces, hoy es el día de decir, el vivir en mi vida es Cristo. Porque si Cristo vive en nuestra vida, entonces tenemos que aprender a humillarnos. Pablo lo hacía, Pablo lo hizo en muchas ocasiones. Pablo también sufrió persecuciones. Pablo también fue un hombre que en medio de su situación, él seguía avanzando, no importara lo que pasara, pero él seguía creciendo porque, como lo dijo ahorita, él sabía en quién había creído. Pastor. Cuando nosotros estamos confiadamente en Jesucristo, el apóstol sufrió una persecución que todavía aquí en Colombia no la vio para ningún colombiano, gracias a Dios. En otros países sí se está viendo esa persecución donde se predica el evangelio. Ahí están decapitando a todos los predicadores. Vamos a analizar nosotros y a darle la gloria a Dios, que aquí en nuestro país colombiano todavía tenemos esa libertad de predicar la buena nueva de salvación, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que apropiarnos, nosotros tenemos que vivir verdaderamente bien empapados de lo que nos quiere decir la palabra de Dios. ¿Y para dónde vamos nosotros cuando estamos predicando estas buenas nuevas de salvación? ¿Por qué? Porque esta es la palabra de Dios, que nosotros nos tenemos que afianzar en ella, porque si nosotros perseveramos a este fin, nosotros tenemos ese galardón de salvación. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que seamos imitadores de él. Pablo era la imitación. Pablo veía en Cristo esa imitación. Él hacía la voluntad de Dios. Él hacía la voluntad de Jesucristo. Hoy vemos a Pablo como un ejemplo para nosotros, un ejemplo para ti. El vivir es Cristo. Entonces vemos que hay gente que nos admiraban y de un momento a otro se pierde esa admiración, es porque por la actitud, por el comportamiento de nosotros. Entonces aquí vemos que muchas veces cuando tú vas a la iglesia, a la congregación, el lugar donde tú buscas a Dios, allí donde es el lugar donde hay muchas personas, donde tú siempre miras o el que está en la puerta, o el que quizás coja el micrófono, o el que de pronto esté allí predicando. Tú miras en él y quieres allí de él, de esa persona, de ese ejemplo tan lindo que te puede dar, tú lo tomas para ti. Pastor. Cuando nosotros estamos cimentados de la palabra de Dios, obvio de que nosotros tenemos que darle buen trato a las personas que van llegando. Amén. Porque si yo voy a alguna iglesia, voy a alguna parte
y a mí no me sepan tratar más o menos verdaderamente, porque ¿a dónde debe de haber el buen trato? ¿Dónde debe de haber una buena disciplina de parte de los cristianos? Pero nosotros, hay veces que nosotros con este mal comportamiento de nosotros hacemos que la gente se vaya. ¿Y por qué? Porque nosotros no le sabemos brindar verdaderamente el trato adecuado a la persona que va llegando. Porque hay veces que nosotros tenemos sección de personas y nuestro Señor Jesucristo no la estuvo. Nuestro Señor es Señor para toda la gente que tenga la población en esta tierra, que seamos sobrevivientes, que estemos para recibir esa salvación. Él es ese Dios que no tiene sección de personas. Porque nosotros no tenemos, si verdaderamente yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada, yo debo de hacer también lo que verdaderamente me manda la palabra de Dios. Porque nosotros no podemos ser piedra de tropiezo para nadie, para que el otro vaya a perder la salvación, pastor. Entonces deja de quejarte por las situaciones y piensa en actuar maduramente. De verdad que hemos compartido con ustedes una palabra hermosísima. El vivir es Cristo. Situaciones difíciles vamos a vivir, vamos a enfrentar. Pero tenemos que seguir firmes en el blanco, y el blanco es Cristo. Llevar el mensaje de la palabra, compartir el evangelio, porque el evangelio es para las naciones, para todo el que quiera recibir, y para todo el mundo es el evangelio. Así que te invitamos que en la palabra, en las escrituras que hoy estábamos leyendo, en Efesios capítulo 1, versículo 2 en adelante, puedas analizar y mirar todo lo que padeció Pablo, pero con una justa razón, el evangelio de Cristo. Vivir, el vivir o mi vivir es Cristo. Bendiciones, la verdad que gracias por compartir con nosotros, gracias por estar acompañándonos, también por tus comentarios, por tu like, por tus suscripciones y por la que estamos esperando, porque sabemos que esta palabra va a llegar a multitudes de personas. Y gracias por todo, pastor. Muchas gracias, que Dios los bendiga ricamente a donde quiera que ustedes nos estén viendo. Denos un like, que nosotros oramos por todos ustedes. Muchas gracias.